¿Qué pasa cuando mezclas la sensibilidad estética de un arquitecto con la disciplina implacable de un CEO de alta dirección? Hoy en Lookout, recibimos a un fuera de serie que está rompiendo el molde del arquitecto tradicional. Él no solo diseña espacios, diseña organizaciones de alto rendimiento. Cofundador y CEO de Arkham Projects, Jorge Duarte Torre, ha logrado lo que muy pocos: unir la visión creativa con una ejecución operativa quirúrgica. Formado en la Universidad Marista y con un arsenal estratégico forjado en Kellogg y el IPADE, Jorge ha entendido que para construir obras excepcionales, primero hay que optimizar la máquina que las crea. Es un obsesivo de la innovación y de la eficiencia, capaz de transformar procesos organizativos en ventajas competitivas que superan cualquier expectativa. Hoy vamos a desmenuzar cómo escalar una firma creativa sin perder la esencia, cómo se toman decisiones de alto impacto en entornos dinámicos y por qué la optimización es el verdadero cimiento de la grandeza. Con nosotros, el arquitecto de la eficiencia y el management, Jorge Duarte Torre. Hola a todos, nuevamente su podcast Lookout. Hoy uno de nuestros primeros invitados del segundo episodio, arquitecto, amigo, padre, aventurero, Jorge Duarte, director y socio fundador de Arkham Projects. Jorge, ¿cómo has estado? Bien, cabrón. Agradecido y contento de estar de vuelta contigo, cabrón. Mil gracias. No, al contrario, de las primeras personas que conocí en el sector inmobiliario aquí en Mérida, y me ha tocado ver su crecimiento exponencial. Tuvimos a Benjamín hace ya como 2 años. Un episodio que nos fue muy bien. Todo Siempre madre. Min saca ideas locas que al final saca buenos clips de engagement. Es un poco el contraste entre las personalidades. Él dice que yo soy la parte aburrida de la arquitectura. Y numérica, generalmente. Jorge, ¿qué ha pasado en estos años en Arkham Projects? O sea, ¿cómo se ha posicionado en el mercado de la arquitectura en México, Arkham? Pues creo que naturalmente hemos ido madurando, aprendiendo de muchas lecciones, de muchos errores y afortunadamente entendiendo mejor a nuestro cliente. Hemos tenido la oportunidad de diseñar ya fuera de la península. De la vez pasada que vine hace 5 años ya, sí. Ahorita ya hemos tenido oportunidad de diseñar en varios estados, en varios países también, afortunadamente. Si no me equivoco, la vez pasada que vine estábamos en plena pandemia. Si no me equivoco. Estábamos saliendo de la pandemia, literal. Sí, me acuerdo que acababa de nacer mi hija, o iba a nacer mi hija, y yo vine hasta con cubrebocas, todo culeado. Y sí, afortunadamente, pandemia para nosotros, a diferencia de lo que escuchabas en ese momento, fue un buen momento porque nos dio la oportunidad de ver fuera de la caja, más por necesidad que por cualquier otra cosa. Y nos dimos cuenta que la cancha ya no era solo la península, sino que habían otras partes de esa misma cancha que hoy por hoy es México o el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, o sea, seguimos en ese proceso, no todo es bonito. Hemos, como digo, aprendido mucho y seguramente seguiremos aprendiendo, pero pues muy agradecido de la confianza que se deposita en nosotros. Una de las ventajas que hoy me ha tocado trabajar con ustedes, digo, no como desarrollador, pero estar siempre involucrado en el desarrollo de un proyecto, es lo que ustedes han logrado en el entendimiento de lo que espera el desarrollador. ¿Cómo entra esa visión en la que ustedes deciden empezar a entender al desarrollador desde el punto de vista del negocio y no tanto desde el punto de vista de la arquitectura, que claro que es la parte fundamental de la que hacen, sí, pero sí escuchar al final al que hace el negocio del proyecto? Ok. Algo interesante o una perspectiva pues que capaz nos analiza mucho es que si bien la arquitectura es un arte, sí, no puede ser un arte egoísta. Todas las artes nacieron con un mecenas. Es decir, la pintura, la danza, la escultura, ¿qué más? La música y la misma arquitectura nacieron con un mecenas. O sea, alguien patrocinaba para que Miguel Ángel hiciera lo que tenga que hacer, rey Leonardo, sí, los Medici, etc., ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, todos fueron perdiendo sus mecenas. Hoy por hoy tú puedes hacer un cuadro, puedes hacer una canción y pues, no necesariamente la tienes que hacer para alguien. La arquitectura no. Entonces, la arquitectura no puede ser un arte egoísta. No que el resto la sean, pero no podemos olvidar
a nuestro cliente y a la persona que va a habitar el espacio, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Yo hago una canción, no te gusta, la cambias. Hago un cuadro, no te gusta, lo tiras. Te hago tu casa, tu edificio, tu oficina y no cumple tus necesidades estéticas, funcionales o de negocio y te rompí. Y no solo te rompí la madre a nivel emocional, te puedo destruir el patrimonio entero de toda tu vida o de generaciones. Por la inversión. Por la inversión. Entonces, el ponerte en los pies de tu cliente, en este caso un desarrollador, vinculando la respuesta a tu pregunta, es hiper importante saber cómo piensa el desarrollador, cuáles son sus incentivos financieros, administrativos, emocionales también, comerciales, etc. Es hiper importante. Y tener este skin in the game es clave, desde mi punto de vista, para poder desarrollar un diseño arquitectónico vinculado a lo que el desarrollador está esperando. En los últimos años he tenido oportunidad también de estar del otro lado de la moneda y también fungir como desarrollador. No de una manera operativa, más de una manera capitalista. Inversionista. Pero sí te vas dando cuenta que de las tomas de decisiones que hay que hacer, cada junta mensual, etc., y cómo esperas que el diseño responda al propósito financiero del desarrollo. ¿En qué momento la arquitectura tiene que dejar de ser estética y se tenga que convertir en una herramienta tanto para tu cliente como para el desarrollador como para el usuario final? Okay. Para mí es un tema de eficiencia. Okay. Es un tema de eficiencia 100%. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años nos invitaron a concursar un proyecto. Que se pusieron de moda los concursos, ¿no? Sí, lo pagado y todo, afortunadamente. Menos mal. Y me acuerdo mucho que afortunadamente nos dejaron ver qué es lo que hicieron los otros. Y había un proyecto en particular en el cual parte del concepto era que no vieras ningún coche. Okay. No vieras ningún coche y por lo tanto todo era verde, precioso, padrísimo, ¿no? Y el arquitecto justificaba su diseño diciendo, no, pero mi costo por metro cuadrado es muy bajo porque estoy haciendo una arquitectura muy sencilla, etc., pero todo mi estacionamiento está subterráneo. Ah, cabrón, ok. Y pues el proceso de análisis, ok, sí, tu metro cuadrado está barato, está a costo, pero tu área vendible es el 45%. Sí. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, prefiero que mi metro cuadrado esté más caro, pero te doy un área vendible del 65-70%, con algunos cajones, pues sí. Dos que vas a ver que no te van a afectar al final. Sí, o seguramente más, pero al final del día no tiene ningún sentido hacer un elefante blanco. O sea, no tiene ningún sentido hacer algo que se vea divino si se va a terminar convirtiendo en unas hojas que vas a imprimir y vas a guardar en un cajón. Entonces, para mí, ahí es donde dibujas la fina línea entre hacer algo estético y hacer algo eficiente. Para mí, la eficiencia es mucho más poderosa en todo sentido, porque si no hay eficiencia no tiene sentido diseñar. Y no solo hablo de eficiencia a nivel de porcentajes de rentabilidad o de área vendible o no, eficiencia al momento de elegir un método constructivo, eficiencia al momento de elegir proveedores locales o no, temas de mantenimiento. O sea, la eficiencia para mí siempre le va a ganar a la estética. No estoy diciendo que no hagamos algo estético. Obviamente tenemos que hacer algo estético porque el amor entra por los ojos, ¿no? Y queremos diferenciarnos y queremos hacer cosas que llamen la atención al mercado. Me queda completamente claro. Pero creo que debemos de encontrar un balance en el cual la estética no sea el rey de las tomas de decisiones, sino que la eficiencia también tenga un valor equivalente a eso. ¿Cómo empiezas a entender el tema de la eficiencia y costos y la efectividad de estos porcentajes que hablas? Generalmente el arquitecto no le importa, ¿no? O sea, más que no le importe, te dice, yo diseño. Abiertamente cagándola. Abiertamente cagándola. O sea, no somos perfectos, hemos cometido errores, seguramente cometeremos más, pero lo que te puedo asegurar es que hemos ido aprendiendo en el camino. Y creo que es parte de la responsabilidad como servidores. Tenemos que ir sabiendo perfectamente qué podemos hacer mejor y dónde erramos, ¿no? Y probablemente
dejar de hacer X o Y cosa y enfocarnos en lo que somos buenos, etc., ¿no? Te pongo un ejemplo claro de una cagada que hicimos. Nosotros sabíamos perfectamente que lo que se estaba vendiendo en X momento de la historia de Mérida eran departamentos de 2 habitaciones. Sí. Y en la zona norte de Mérida, etc. Y tuvimos la fortuna de contar con la confianza de unas personas que nos dijeron, oye, pues tú dale, tú diseña lo que quieras y ya está, ¿no? Malamente, no teníamos la edad suficiente o la experiencia suficiente, te estoy hablando hace 10 años ya probablemente, más o menos, para entender la sensibilidad del precio. Okay. O sea, entendíamos el producto en ese momento, pero no entendíamos el precio. Entendíamos el precio por metro cuadrado, pero no entendíamos el precio del ticket. Ya. Entonces, hicimos un proyecto en donde habían unidades de 97 metros, si no me equivoco, con 2 habitaciones. Ok. ¿Cuándo podías meter tal vez 3? Correcto. Entonces, no tenía sentido para alguien, ya sea que fuera a vivir el espacio o comprarlo para rentarlo, como inversionista, no le daban las matemáticas. Y genuinamente no entendíamos por qué no se vendían. Y decíamos, oye, pero si el precio por metro cuadrado está bien y tiene 2 habitaciones, es lo que está absorbiendo el mercado. Y pues no entendíamos que el ticket era lo importante, ¿no? Cosa que hoy por hoy, a mis 40 años, me parece hiper obvio y no puedo creer que el yo de 30 años no se dio cuenta. Pero de repente hay cosas que damos por sentado y no nos damos cuenta. O sea, está muy cañón. Y nadie nos enseña. O sea, en la escuela, ¿tú crees que alguien nos va a enseñar esto? No hay manera. Sí. El mejor maestro son las cagadas. Lamentablemente, muchas de nuestras cagadas como arquitectos terminamos afectando a quien confía en nosotros. Entonces, yo creo que lo más responsable es lo que terminé haciendo, afortunadamente, que fue irme culturizando, irme metiendo a cursos de desarrollo inmobiliario, metiéndome incluso una maestría, un programa de alta dirección, para entender para entender qué es ser un empresario, para entender qué es ser un desarrollador. Y a partir de ahí irme convirtiendo cada vez más en mi cliente, en mi propio cliente. Y te mencionaba que nosotros ya tuvimos la oportunidad también de desarrollar. Entonces cada vez entiendo más y afortunadamente tengo una gran sensibilidad para no solo analizar modelos de negocio, sino también optimizar. O sea, lo primero que trato de hacer cada vez que me llega una oportunidad, y afortunadamente la mayoría viene con Numeralia, con un estudio de mercado, afortunadamente hecho por ti, tengo la oportunidad de decir, a ver, ¿cómo lo podemos optimizar? Cristian, estoy pensando esto. ¿Qué opinas? Justo esa anécdota te iba a contar, de que es muy frecuente el... Cris, ¿cómo ves esta madre? Estoy pensando una tontería. No, la verdad es que está muy coherente todo lo que estás diciendo. No le veo que estés fuera de la caja, ni mucho menos. O sea, ya hablas en un idioma completamente diferente a lo que normalmente platicas con un arquitecto. Digo, no todos, pero sí te puedo decir que es una comunidad muy pequeña en la que puedan entender, es decir, oye, ¿en qué precio por metro cuadrado estás? Vamos a estar más o menos en tanto. Oye, ¿en qué acabados estás metiendo para saber más o menos si vamos a entrar o no en margen? Oye, ¿cuántos metros cuadrados diseñaste? Tantos. ¿Cuáles son techados? ¿Cuáles no son? No, tanto y tanto. Y tú, no mames, sí está bien. Pero muy pocos que llevan mucho tiempo en esto todavía no te logran entender que para el que está haciendo los números es como que me tiene que hacer sentido desde los acabados hasta tu metro cuadrado habitable, porque también tu balcón lo voy a cobrar, pero lo tengo que cobrar a un precio diferente. O sea, al final todo eso impacta, ¿no? 100%. A ver, y no quiero que parezca que estoy tirándole tierra a la arquitectura. No, al contrario. Amo la arquitectura. La realidad es que siempre es un respetuoso ese tema. Amo la arquitectura. Para mí es una carrera emocionante y por la misma naturaleza de la misma está destinada a emocionar a quien vaya a habitar el espacio, pasearlo, comprarlo, etc. Eso me queda completamente claro y nunca debemos olvidarlo. Pero sin un fundamento claro de financiero, más allá del negocio financiero y administrativo, está muy cabrón creer que vamos a poder hacer algo que va a tener sentido. ¿Y por qué hablo de financiero y de administrativo y no solo de negocio? Porque también cuando haces una casa, lo primero que tienes que preguntar al cliente es cuánto quieres invertir por la construcción. Y a partir de entender su presupuesto es que diseñas. O sea, ¿por qué te voy a poner una línea de aluminio portuguesa cuando aquí tenemos muy buenas a la mitad de precio, no?
Sí. A menos que el cliente quiera esa línea portuguesa y pueda pagarla. O porque te voy a traer un piso mármol de Carrara, sí. cuando a lo mejor aquí hay uno nacional que se ve poca madre. Entonces, una vez que haya entendimiento de la parte racional de los proyectos, ahora sí nos podemos enfocar en lo emocional, no al revés. Sí, llevando la parte romántica, siempre digo que tienes un lienzo, lo único que hacen es cortarte la medida y decir, oye, haz tu arte, simplemente no te salgas de ese espacio. 100%, 100%. O sea, Jorge, hablando de el arquitecto y el desarrollador, tú ya ahora desde el lado del arquitecto, ¿qué error crees que comete el desarrollador a hablarle al arquitecto? ¿Qué cosas les pide al arquitecto sin entender? ¿O qué crees que cometen así de pedirte cosas que a lo mejor no están en claras o no logras ver como una oportunidad? Yo creo que estamos en un momento en el mercado en el cual mucha gente quiere desarrollar. Y nos hemos topado con desarrolladores que es su primer desarrollo, su segundo, su tercero. Y todavía están en ese proceso de entendimiento de cómo funciona el negocio del desarrollo inmobiliario. Y sin ánimo de criticar ni mucho menos, porque yo igual soy mexicano y latinoamericano, creo que nuestra cultura mexicana y latinoamericana Ahí se va. no planea mucho. Claro. No planea mucho. Y creo que es muy interesante voltear a ver otras culturas donde la planeación es lo más importante. Sí. O sea, lo primero que tiene que hacer un desarrollador, desde mi punto de vista, antes de llamarme para tirar una línea, son 3 cosas. El análisis físico del terreno, llámese un levantamiento topográfico, lo que fuera. Sí. Hasta mecánica si quieres. Correcto. Número 2, el análisis normativo de dicho terreno. ¿Qué se puede construir ahí? Compran a veces sin ni tienen idea. Uso de suelo, remetimientos, alturas, etc. Y número 3, el análisis de mercado. Marcarle a Cristian Canto y Cristian, échame la mano. Una vez con esa hipótesis, porque es una hipótesis, no es una teoría, ahora sí vas con el arquitecto. Vas con el arquitecto y tratas de convertir esa hipótesis a una teoría. Pero ya tienes esos lineamientos de los cuales hablas. Y muchas veces, también malamente hemos escuchado en los últimos años estos... a ver, ya adoro a la persona que lo dice, pero no sé si estoy totalmente de acuerdo con él. Habla de retornos infinitos, de pensar que vas a invertir 0 pesos y llegar con algo increíble para sacar al mercado. Yo siempre voy a decir que ese tipo es un genio, pero simplemente la comunicación no es para todos, ¿no? O sea, tienes que, para hacerlo sin 1 peso y sin 0 inversión y de buena fe, necesitas que la persona que te dé el terreno sea tu amiga, que tengas un arquitecto que sea tu amigo y confíe en ti. Y si la vas a cagar, el arquitecto se la coma junto contigo y todos los de alrededor. Y 2, que hoy en la actualidad no va a pasar unas preventas espectaculares del 70% del proyecto. Hoy en promedio una preventa buena es del 30% de los ingresos totales del proyecto. Sí. Por desgracia, el desarrollador sigue corriendo 50-60%. Eso ya no pasa. Correcto. O sea, y bueno, respondiendo tajantemente tu pregunta, planear. ¿Qué es lo que tiene que hacer el desarrollador? Planear. ¿O en qué está fallando? En falta de planeación. Sin planeación, yo no me imagino una buena ejecución. Hay una frase de Abraham Lincoln que dice, si tú me das 6 horas para derribar un árbol, me pasaré las primeras 4 afilando el hacha, ¿no? Entonces, pues creo... Sí, en mercados americanos es 1 año y medio de planeación. Digo, de entrada... Los permisos tardan un chingo. Sí, aparte de los permisos te echan 2 años ahí sí. en planeación, pero literal tienen juntas muy incisivas entre los primeros 6 meses que es puro talachar y tirar ideas y estructurar. Sí, a ver, hace rato mencionaba que el amor entra por los ojos, ¿no? Y sí, definitivamente, y más ahorita con inteligencia artificial, si jalas un arquitecto, es una locura para levantar lana, etc. Ajá, pero sin fundamentos, alguien que sepa de negocios y más que esté vinculado al desarrollo inmobiliario, sabe perfectamente que sin numeritos, not gonna happen. Sí, no, y la verdad es que los mercados se vuelven más difíciles, no solo en México, en toda Latinoamérica, pueden haber mercados, los mercados tan bondadosos que eran destinos de playas, Cancún, Tulum, etc., son los que primero están sufriendo. O sea, la realidad es que ya es muy difícil llegar simplemente con una muy buena idea, ¿no? 100% de acuerdo. Ahora, si te pusieras, si la pregunta la hiciera al revés y dijeras, oye, yo arquitecto, ¿qué errores cometo cuando me siento con el desarrollador?
Número uno, desde mi punto de vista, creer que cuando tenemos un proyecto enfrente es una oportunidad para ganar un premio, ganar dinero o algo que tenga que ver con el ego. Número dos, no cuestionar los porqués de lo que te están pidiendo. Ok. Y creo que más importante. Porque si no cuestionamos, no entendemos. Y pues sí, nos están diciendo 40 cajones, pero 40 cajones, ¿por qué? Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que si le metemos 48, el 100% de los departamentos van a tener 2 cajones. Estoy inventando, ¿no? Sí, sí. Cosa que se puede vincular a una mejor absorción. Entonces, los porqués de lo que te están pidiendo creo que son clave. Y número 3, no entender qué es lo que te están entregando en las manos. No te están dando un proyecto, te están dando un patrimonio, te están dando una ilusión, te están dando mucho riesgo, mucha responsabilidad. Y si no hay entendimiento de que lo que te están dando es mucho más que un proyecto y que tiene que responder a un mercado, puta, es súper, súper, súper riesgoso, ¿no? Y regresando a tu pregunta anterior, creo que están muy vinculadas. Creo que otro error que comete el desarrollador es irse con el arquitecto barato. Claro. Y no que el arquitecto barato sea malo. Muy seguramente hay arquitectos que no cobran mucho, que son buenísimos, me queda claro, y más en una ciudad como Mérida que hay muchísimo talento. Pero no es la regla. No es la regla. Incluso creo que es la excepción. Muchas veces por tratar de ahorrarnos unos poquitos pesos en el costo suave, cuando sabemos perfectamente que lo más caro es el terreno y la construcción, no el diseño y los permisos, creemos que nos estamos ahorrando un chingo de lana, cuando en realidad el costo de la arquitectura versus la venta del proyecto es el 1% de la venta. Un proyecto de, ¿qué quieres? 500 millones de pesos, vas a pagar 5 millones de pesos por arquitectura. Y a lo mejor contratas a alguien que te cobró 2. Me ahorré 3 millones. Pero si tu proyecto no está eficiente, si tu proyecto no responde al mercado, si tu proyecto no tiene un costo por metro cuadrado adecuado, no te ahorraste 3 millones de pesos, perdiste 70. Probablemente. Entonces, creo que es un error también. Reitero, sí deben de haber despachos de arquitectura que den un precio acotado y que te den un súper servicio, pero son los pocos. ¿Por qué crees que al desarrollador se le haga caro? ¿Y cómo ustedes piensan, hablando con muchos desarrolladores, que creen que ustedes tienen un tabulador? O al sapo la pedrada. Pero no, yo sé que ustedes tienen una metodología. He platicado mucho eso con ustedes. Y me gustaría que lo compartieras, porque es como que tanto para el arquitecto como para el desarrollador entiendan el por qué. O sea, estoy diseñando una cantidad de metros, ¿no? Voy a dividir la respuesta en 2 partes. ¿Por qué creo que se le haga caro o costoso al desarrollador pagar el anticipo de la arquitectura o pagar la arquitectura? Porque está en un punto de la vida del proyecto en donde la lana sale de su bolsa. Claro. No ha levantado capital. Sí. No ha salido a preventas. No tiene un crédito, llámese mezanino, puente. Sí. La lana sale de su bolsa y es la lana que más le duele. Entonces, regresando al ejemplo del proyecto de venta de 500 millones, esos 5 millones de pesos le van a doler mucho más que el 50% del precio de venta, que es la obra, que esos 250 millones que va a meter a la construcción. Porque esos 250 millones los saca de preventas, de socios o de banco, no de su bolsa. Exacto. Entonces, ¿por qué se le hace caro? Porque sale de su bolsa. As simple as that. Lamentablemente, los costos suaves, en particular la arquitectura, y estudios de mercado y definición de producto, entramos en un punto de dolor del desarrollador donde todavía hay mucha ambigüedad, hay mucho riesgo, no quieren usar su lana porque es suya y le duele más. Y respecto a cómo tabular o saber cómo cobrar, nuevamente te lo divido en 2. Está el valor, que el valor gira en torno a un entendimiento del mercado, a una mayor calidad de diseño, etc., o sea, los intangibles, y el costo, o sea, cuánto cuesta operativamente tu oficina. O sea, no es lo mismo que tengas una oficina de 5 personas que acaban de salir de la universidad, que no tiene nada de malo, a que tengas una oficina de 25 personas, de gente que tiene 10 años en arquitectura vinculada a desarrollo inmobiliario. Los sueldos no son los mismos, las prestaciones no son las mismas. Entonces, es medianamente lógico que un despacho mucho más establecido pueda o tenga que cobrar más, simplemente para salir con sus costos
Y regresando a lo intangible, aportar un chingo de valor a través del entendimiento y a través de muchas cosas. Sí, y la verdad es que es bien diferente trabajar con diferentes despachos cuando tienes un equipo mucho más completo. Los tiempos son diferentes, la calidad de los entregables son diferentes. Y hoy para vender, la calidad de los entregables es sumamente importante. Y a veces el desarrollador no lo quiere ver. Los famosos renders o recorridos virtuales hoy, si no son espectaculares, la verdad es que no vendes. Y sigue pasando de que el desarrollador sigue queriendo invertir poco en esto que es su herramienta más grande de ventas, ¿no? Que es un buen diseño arquitectónico, ¿no? Tener un buen concepto. En la arquitectura, siempre, hemos estado hablando mucho del negocio, pero creo que es importante hablar de la arquitectura. ¿Cómo hacer el storytelling del diseño? O sea, porque al final yo siempre he creído que es el alma del proyecto y es lo que tienes que vender el proyecto. Luego quieren vender que la amenidad. Pero hay un storytelling real desde que te sientes a diseñar, conceptualizas y entregas el proyecto ya con los números, pero hay un alma en ese proyecto, hay un diseño, hay un trazado, hay un enojo, hay regresar, o sea, hay borradores y al final creo que hay una historia que se tiene que contar y el desarrollador está entercado en no contarla cuando genera, creo que, mucho más valor que el simplemente decir, tengo 5 amenidades y vendo a 10,000 pesos el metro. O sea, y al final siempre he dicho que el desarrollo inmobiliario tiene que ser integración total. 100%. Desde todas las cabezas, ¿no? Y la arquitectura, si no es la fundamental, es una de las dos que tienen que liderar un proyecto, ¿no? 100%. Sí, a ver, hay muchísimos desarrolladores buenos, muchísimos desarrolladores buenos y gente con muchísima visión y con muchísima sensibilidad para entender de qué manera está impactando la vida de las personas que están confiando ahora en el desarrollador, no solo en el arquitecto. Y hemos tenido la oportunidad de conocer a varias de esas personas. Y definitivamente el storytelling es algo clave. Al final del día somos animales, somos seres emocionales. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Y eso no hay que olvidarlo. La típica pregunta es, ¿qué va primero, función o forma? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Para mí es espacio. El espacio va antes que la función y la forma. Y no solo el espacio como esta sustracción de la materia, sino la sensación que sientes en dicho espacio. O sea, la sensación espacial y el journey. Okay. El journey del recorrido de dicho espacio es lo más importante. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Tú entras a una catedral hoy, entras y te callas la boca. O sea, la arquitectura te está hablando, te está diciendo... Shh. Y el poder tener la sensibilidad de saber cómo el arte objeto, la arquitectura va a ir impactando, no solo a nivel de confort térmico, etc., sino a nivel perceptual y a nivel sensación espacial, es clave. Y el poder tener un aliado, es decir, un desarrollador que lo entienda, es clave. Y el poder tener a un marquetero que sepa comunicarlo y el poder tener, o sea, el poder tener un equipo alineado con un mismo propósito que entienda perfectamente qué es lo que tiene en sus manos, es lo que nos va a dar la oportunidad de hacer cosas ordinarias de una manera extraordinaria. De acuerdo. Y creo que al final es ese valor agregado que más que una simple amenidad o un campo de golf o un lago, ¿no? Sí, es que a veces las amenidades son como el quemacocos de tu coche. Sí. ¿Cuántas veces lo has abierto? Muy pocas. Pero al momento que ibas a elegir tu coche, sí, literal, era un topping que dijiste, por lo menos lo tengo. Correcto. Entonces, aquí quieres el quemacocos, ¿no? Y eso pasa de repente con las amenidades. Oye, la cancha de pádel o la piscina en el techo, etc., ¿no? Y de repente solo estamos pensando desde un punto de vista comercial, cuando también debemos de pensar desde un punto de vista sensorial. Hay muchas amenidades que nos van a ayudar a vender, pero no sirven de nada si al final del día nada más le van a costar mantenimiento a los que van a terminar habitando la torre, porque su costo de mantenimiento va a subir por algo que no están usando, ¿no? Entonces, sí también hay que ser un poco empáticos con la persona que está comprando. Jorge, para ir cerrando este episodio, que ya llevamos un ratito, que se ha pasado volando, de hecho. Primero, eres un gran lector y eres de las personas que creo que más leen por mucho, digo, quitando a mí, que es un loco que lo puede leer un libro en 2 horas. Todos los normales lo comemos en un mes, ¿no? ¿Qué libros crees que te han marcado como empresario? Yo he visto tu biblioteca y tienes desde Adam Grant hasta
no sé, cabrón. No sé, Tony Robbins, Robin Sharma, pasando por muchos. Simon Sinek, creo que con él me recomendaste al principio con Simon Sinek. ¿Cuáles libros crees que han marcado hoy tu parte como arquitecto, empresario y hoy, pues, un poquito como Ser humano y frente de negocio, ¿no? Porque al final muchos creen que ser empresario es, pues es el que paga el sueldo y eres el líder y el que llega y les grita, pero realmente eres un líder de una comunidad que has creado propia, ¿no? Y hoy, digo, es importante que lo platiques. Hoy pues, tienes un despacho que no es nada pequeño el número de personas, entonces tienes una comunidad ahí que has estado alimentando y que sé que hacen hasta viajes en conjunto, tienen sus propios días para hacer cosas. O sea, has hecho una comunidad dentro de lo que hoy es ese calabozo de locura, ¿no? Te agradezco muchísimo. Me emociona escucharte, expresarte así de nosotros y te agradezco mucho estos últimos segundos. Respecto a los libros, regreso a algo que mencioné hace rato. Creo que el mayor aprendizaje durante todo este proceso de crecimiento han sido mis errores. Y la lectura se convirtió en un refugio para con esos errores. Sí. Yo llegaba a una negociación y sentía que me iba mal. Lo primero que hacía era comprar un libro de negociaciones. Okay. Fui a una venta y no la cerré por X o Y, me compraba un libro de ventas. Y así fui construyendo a ese maestro ficticio a través de los libros. Muchos me han marcado la vida. No recuerdo cuáles dije hace 5 años. No recuerdo bien. Seguramente repetiré algunos, porque si bien sí hubo un momento en mi vida donde leí muchísimo, en los últimos años no he sido tan asiduo como describes. No, pero sí tienes una cantidad anual que está difícil, güey. Para mí uno que se alinea mucho al tema storytelling que dices, The Power of Moments. Okay, The Power of Moments de Dan y Chip Heath me parece un súper libro. Siempre dentro del mundo del storytelling. No me acuerdo cómo se llama este libro de Bob Iger, Ride of a Lifetime. Ride of a Lifetime, que es la historia de Disney. Sí. Es una maravilla ese libro. Es una historia, pero está padrísima. Y si yo relaciono esto de Disney con mi siguiente libro, que se llama Rocket Fuel. Rocket Fuel fue un libro que a mí me sirvió muchísimo para entender cuál era mi rol dentro de la sociedad. Rocket Fuel te habla de esta gasolina para cohetes idónea en toda sociedad, donde existe un visionario y un integrador. Y como le dices a un chavo saliendo de la carrera que después de 5 años que estuvo diseñando y tirando líneas, que tranquilo. Que a lo mejor no tiene que diseñar. Sí. Que a lo mejor no tiene que diseñar. A un chavito de 23 años decirle, oye, a lo mejor tu valor está aquí. O sea, ¿por qué vas a poner a Cristiano Ronaldo a jugar tenis o a Federer a jugar fútbol? No tiene sentido, ¿no? Y me acuerdo mucho que leí ese libro y fui con Min y le dije, oye, cabrón, ya sé qué vamos a hacer. Porque los dos hacíamos lo mismo, los dos abríamos la puerta, los dos cobrábamos, los dos vendíamos, los dos diseñábamos. Y le dije, oye, ya sé qué vamos a hacer. Cada uno va a tener su rol. Pero ¿cómo si somos los dos arquitectos? Pues sí, pero pues yo no tengo que diseñar. O sea, ¿por qué voy a invertir 10 horas diseñando una casa o un edificio cuando tú lo sacas en 10 minutos? No tiene ningún sentido. ¿O por qué vas a invertir tiempo tú tratando de cerrar un proyecto si siempre llegas tarde y a lo mejor terminas hablando de cómics en la venta? Y el poder dejar a un lado un ego y que haya una comunicación clara entre los dos para entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y a partir de ahí poder tomar decisiones ha sido clave. Y fue gracias a la lectura de este libro, que está súper sencillito, chiquitito. Me acuerdo cuando lo leí un fin de semana. Rocket Fuel sería el tercero. Y bueno, tengo varios que han marcado mi vida en tema de cultura. Delivering Happiness de Tony Hsieh, el fundador de Zappos. En tema de negociación, Never Split the Difference de Chris Voss, un negociador de FBI. Y sí, está bien interesante. Tengo una táctica ahí que utilizo para interesarme en los libros. Así, de la misma manera que tú ves un corto de una película y dices, quiero ver la película. Hago lo mismo. Busco videos en YouTube de Adam Grant, de Simon Sinek, de quien quieras, para entender al escritor. Y una vez que yo entiendo al escritor,
ya leo el libro. Y regresando al tema de desarrollo inmobiliario, es lo mismo. Una vez que yo entiendo qué es lo que está requiriendo el mercado, el cliente, etc., es que ya me pongo a diseñar, ¿no? Eso. Últimas 2 preguntas. Dime. Consejo para el arquitecto que hoy se está graduando y saliendo y quiere diseñar como Zaha Hadid o Norman Foster para hacerlos demasiado orgánicos y espectaculares. Uh-huh. Y un consejo para el desarrollador que ha creído todo lo que le han dicho las redes sociales. Ok, empezamos con el arquitecto. Creo que un consejo importante para el arquitecto que está saliendo de una universidad en Mérida, o más que un consejo, algo para pensar, es que muy probablemente nadie nos dijo que no necesariamente tenemos que emprender. Creo que eso es importantísimo. Creo que traemos una carga emocional en donde creemos que en efecto tenemos que tener el despacho más chingón de Yucatán y la madre y y estar compitiendo, etc. La realidad es que no. La realidad es que no. Yo no tuve oportunidad de trabajar para alguien más porque fue un momento de mi vida en el cual yo traía... Música. Además de música. Traía un pedo económico sabroso en casa y yo tenía que hacer lo que fuera para llevar dinero y traía como 4 o 5 trabajos, ¿no? Pero me hubiera encantado... Tener la cultura de otro despacho. Sí, me hubiera encantado poder trabajar para alguno de los maestros de la arquitectura yucateca, que son varios, gente muy, muy respetada y querida. Entonces, no tengan miedo a trabajar en algún otro lado y en absorber muchísimas cosas. Y si en efecto quieren diseñar como Zaha Hadid o como Norman Foster o Bjarke Ingels o quien sea, se puede. Nada más tengan la sensibilidad de entender si están en el mercado correcto. O sea, en Mérida muy probablemente sea complicado diseñar de esa manera por X cantidad de razones. Somos el 1.1 de la economía del país. Sí. Y nuestra economía como país es más chica que la de Texas. Sí, entonces, el pensar que podemos diseñar como Zaha Hadid o algunos de los que mencioné es un poquito complicado. Pero, ¿quién quita que te puedes ir a vivir a Dubái y trabajar con quien quieras? Y armar tu despacho a los 45 años. O sea, no hay reglas. No estás compitiendo contra nadie. O sea, a ti que estás saliendo de la carrera, no estás compitiendo contra nadie. Eres tú contra ti mismo. Sé la mejor versión que tú puedas ser y trata todos los días de ser esa mejor versión. Eso es para los arquitectos. ¿Y para los desarrolladores cuál era la pregunta, perdón? Igual, un poquito, en general, ¿qué les dirías al desarrollador hoy? O sea, no tan enfocado, pero sí, ¿qué le dirías hoy a un desarrollador desde tu punto de vista? Pues, a ver, como decía, yo creo que hay muchos desarrolladores buenos y hay mucha gente buena. Que eso está a todo dar. Hay mucha gente que sí se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Pero para aquella persona que solo está entrando al mundo del desarrollo inmobiliario para hacer dinero... Probablemente no hagas dinero. No, además, que se cuestione por qué está haciéndolo. Sí. Que se cuestione cuál es el impacto que va a tener en la vida de la persona que va a confiar en él o en ella. Que se cuestione qué impacto va a tener en la ciudad su proyecto. Y a través de ese cuestionamiento es que podemos ir construyendo una mejor idea de lo que queremos como desarrolladora. Porque si solo se mete alguien al mundo del desarrollo inmobiliario con el único propósito de hacer dinero, como tú bien dices, probablemente no lo haga, pero no solo eso, va a terminar afectando a mucha gente. O sea, si haces un desarrollo sin un análisis financiero, sin un estudio de mercado, sin un análisis de costos, etc., muy probablemente te salga mal. Y el más afectado o afectada no vas a ser tú, va a ser quien confió en ti. Y perdió el patrimonio. Y eso es hiper sensible. Y me gusta creer, Cristian, que hay gente buena en este mundo. Me gusta creer que el mal desarrollador, entre comillas, no es una mala persona. Simplemente es una persona que capaz no está tan informada o capaz no tiene... O le contaron la historia demasiado fácil. También. O capaz no tiene sensibilidad para entender qué es lo que está haciendo. Pero sí, yo creo que siendo sensibles de eso, entendiendo que la gran mayoría de la gente que desarrolla son buenas personas, podemos aspirar a buenos desarrollos. Hay una estadística que no se habla o nadie la quiera decir porque cuestiona mucho al sector inmobiliario. Es el 65% de los desarrolladores en su primer desarrollo no ganan dinero. Sí, quedan tablas o con un margen mínimo de pagar y decir,
salimos corriendo. Sí, y en el proceso seguramente bajaron costos de construcción, seguramente rayaron a algún proveedor, seguramente. Exacto. Sí, claro. Pasa mucho y a veces no es su culpa. Como dices, hay proveedores que se van, hay cuestiones de financieramente no contemplaste algo y te dispara la corrida financiera, ¿no? Y yo terminamos complementando para cerrar el episodio. Perdón que te interrumpa. O sea, algo que me parece importante de lo que estás diciendo es que seguimos creyendo malamente que una diferenciación es el precio. Y entiendo perfectamente que estamos en un mercado muy sensible y entiendo que el ticket sigue siendo un jugador importante, ¿no? Súper importante, súper importante. Te juro que lo entiendo. Te juro que lo entiendo. Pero si queremos dar un buen precio, no significa dar mala calidad. Justo. O sea, Creo que es importante. No está peleado, no está peleado. El desarrollo inmobiliario no es un negocio de construcción. No podemos jugar dos cachuchas. El que desarrolla no debe construir. O si sí, lo hará porque a lo mejor tiene un proyecto, lo entiendo, pero a la larga la idea es que esos dos entes se separen porque, o sea, eres juez y parte, ¿no? Sí. El desarrollo inmobiliario es un juego financiero. Es un juego financiero, no es un juego de construcción, de costo de construcción. Entonces, el estar pensando que mientras más barato esté nuestro producto, se va a vender más rápido, voy a hacer más lana, etc. Uf, ahí te ves con los vídeos ocultos, cabrón. O sea, ahí tu porcentaje del 1% de mantenimiento sube a 5%. Sí. No, y yo justo para terminar de complementar que lo que dices es que sí, hoy el ticket es algo que te marca profundamente, pero entregar una buena calidad. Hoy creo que la reputación 100%. es más gratificante y larga el que te puedas continuar haciendo proyectos y llevar inversionistas de un lado a otro y que te hagas responsable de tus cosas que estar cambiando empresa con una marca nueva y eres el mismo constructor que hizo mal las cosas. 100%. Creo que le diste en el clavo y creo que ese comentario cabe perfectamente en tu última pregunta, la pregunta de qué le recomendarías a un desarrollador. Pensar a largo plazo. O sea, creo que estamos en un mundo con mucho cortoplacista. Sí. Y el cortoplacismo le da en la madre a todo, a todo. El pensar en largo, en una relación, una correlación de proyectos y cómo eso va a ir impactando hasta tu propia reputación, como tú bien dices, es clave. Si quieres meter el ego a la licuadora para hacer bien las cosas, mételo, vamos a meterlo, no pasa nada. Y sí, si estamos aspirando a crear un legado, que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros, que nuestro equipo esté orgulloso de nosotros y que tú mismo puedes estar orgulloso de ti, orgullosa de ti, puta, metamos el ego a la licuadora, no pasa nada, pero sí, el cortoplacismo es el veneno, hay que pensar on the long run. Sí, y la verdad, lo otro que quería decir a las redes sociales, la intención principal es generar un gancho y darte un poquito para que puedas consumir algo más. Entonces, al final, hay muchas verdades y hay muchas mentiras, o verdades no dichas, mejor dicho. Entonces, cautela, al final, hoy ya no puedo hacer cosas sin dinero, hoy probablemente necesitas estar mucho más estructurado, necesitas capital propio, sí o sí. O sea, decías de los costos suaves, prácticamente todos los costos suaves tienes que, ¿no? Es correcto. Jorge, pues nada, algo que le quieras decir a la gente, dónde los pueden encontrar, sobre todo, datos de contacto, página web, etc., lo que están haciendo y qué proyectos sí puedes decir que van a lanzar ahorita en el mercado. Antes que nada, pues agradecerte a ti. Al contrario. Y ese mismo apapacho verbal que me hiciste, lo hago contigo. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo has crecido. Gracias. Te conozco hace creo que 11, 12 años. 11, más o menos. O por ahí. Y te felicito. Y más allá de un éxito económico, de posicionamiento, o sea, te he visto crecer como persona. Entonces eso está poca madre. Para quienes nos escuchan, pues nada, espero haber sido digno del valor de su tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por creer que lo que estoy diciendo tiene algo de valor para ustedes. Espero haber dejado un granito de arena en este proceso de aprendizaje, porque aunque tengamos 40, 60, 70 años, yo creo que aprendemos todos los días. Me gusta mucho una filosofía de pensamiento japonesa que se llama Shoshin. En el Shoshin es entrar a cualquier interacción con cualquier persona con mente de estudiante. Okay, con mente de aprendiz y entender que todos los días aprendemos algo diferente y algo nuevo, ¿no? De ninguna manera quiero que se malentienda mi mensaje, porque no satanizo
al desarrollador. Ni al arquitecto. Ni al arquitecto, para nada. Yo creo que Sí. si lo creemos, es primera vez que estamos viviendo todos y estamos aprendiendo todos los días de esto, ¿no? Yo creo que siempre lo resumo con queremos recortar la brecha de lo que hemos visto. O sea, y si no, pues chíngate, pásala igual que nosotros. Pero un poquito yo les digo que la intención de esto es aprender junto con ustedes y recortar la brecha y no cagarla. Hay un investigador, se llama Cristian Galvez, y él habla mucho de Leonardo da Vinci, regresando al tema de Leonardo. Y él trabajaba para los Medici en Florencia y lo trasladan a Milán con los Sforza. Y su primer, bueno, cabe recalcar, este personaje era bipolar, esquizofrénico, disléxico, de todo, ¿no? Y si no mal recuerdo, la primera obra que él hace para los Sforza era un pastel gigante para la boda de una de las hijas de Ludovico Sforza. Y al final, los animales de Milán se terminaron comiendo el pastel y fue un relajo, ¿no? Y se burlaban de él. Y nada, y a ver si hay gente burlándose de Leonardo, y si Leonardo la puede cagar, nosotros también la podemos cagar. De repente lo que hacemos es pensar que estas mismas personas de las cuales hablábamos, Zaha Hadid, Bjarke Ingels, Norman Foster, son superhumanos y que no vamos a poder llegar a ellos, cuando te das cuenta que, si no me equivoco, eso investíguenlo, creo que Zaha Hadid tuvo su primera obra construida a los 43 años. Sí. O sea, 3 años en el futuro de hoy. O sea, está cabrón. Y el impacto que dejó una mujer iraquí nacida en los 50. O sea, no mames, es una locura lo que hizo Zaha. Entonces, yo los invito a no dejar de experimentar, no dejar de fracasar. Y fracasemos rápido, fracasemos sabiendo que podemos afectar a los demás, pero tratando de contenerlo lo más posible. Y a partir del aprendizaje que podamos seguir, dejando huella en este mundo a través de la arquitectura, a través del desarrollo, a través de lo que sea que hagamos, ¿no? Respecto a redes, estamos como Arkham Projects. Mi cuenta personal es Jorge Duarte Torre en Instagram. Ahí me pueden encontrar, las manejo yo, entonces pues ahí nos vemos. Pues nada, agradecerte como siempre tu tiempo y esperamos no esperar 5 años, solo un par más para volver a platicar de qué hemos hecho. Y pues nada, agradecerte infinitamente tu tiempo y sabes el aprecio que se tiene. Y pues nada, a todos síganos en nuestras redes sociales como Uno Consulting y en este podcast Lookout. Y estamos en todas las plataformas de audio. Saludos. Súper, gracias. Si encontraste valor en esta conversación, suscríbete para no perderte el próximo nivel de insights y comparte este episodio con ese socio o colega que necesita escuchar esto hoy. Recuerda, el futuro pertenece a quienes se atreven a mirar más allá. Nos vemos en el próximo episodio.